Taller de Patrimonio Material de los Dialectos de Siloé. Voy a no sé. Hey. Voy a decir que no conociste a Johnny. Buenos días. Hago parte del equipo de Patrimonio Cultural y Material de la Secretaría de Cultura de Santiago de Cali y hago parte del grupo que se encarga de realizar identificaciones. Bueno, en el taller pasado habíamos hecho sobre todo una cartografía cultural alrededor del proceso de Diablitos de Siloé, bajo la intención de empezar a hacer una identificación de la manifestación cultural, es decir, investigar en qué consiste, en qué estado se encuentra, para poder realizar una ficha de inventario del patrimonio cultural y material. Entonces hoy ya vamos a entrar un poquito más en lo conceptual de qué es el patrimonio cultural, ¿qué es el patrimonio cultural? Y vamos a entrar específicamente en qué es esto del patrimonio cultural y material. De antemano, pues decirle que las manifestaciones culturales son procesos populares, son procesos comunitarios, que son potestad de las mismas comunidades, que no son potestad ni de los estados ni de las instituciones, aunque haya instituciones que tienen manifestaciones culturales, pero las manifestaciones culturales en principio son de carácter comunitario y popular. Sin embargo, pues necesitamos algunos conceptos y algunas políticas públicas que nos permitan gestionar ese patrimonio cultural, ¿cierto? Y eso es precisamente un poco de lo que venimos a hablar hoy. Vamos a hacer esto en dos partes. Una primera parte que quiero que sea muy breve. Les voy a exponer un poco, grosso modo, la política pública de patrimonio cultural y material. Y en la segunda ya vamos a hacer otra ronda de hablar de los Diablitos de Siloé, ya con el material que nos ha dado David, que hemos conseguido a través de la señora Adriana, pues tenemos, un buen material de la descripción de la manifestación. Sin embargo, consideramos que también debemos hablar de en qué estado consideran ustedes que se encuentra la manifestación. Pero bueno, esta va a ser como la segunda parte. Entonces, tenemos las definiciones de cultura deportiva van a ser problemáticas para las ciencias sociales, pero tenemos una definición base de esto qué es el patrimonio cultural. Entonces, nos dice la política pública que el patrimonio cultural no se limita solo a los monumentos, sino que comprende expresiones vivas de ideales y pasados, tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativas a la naturaleza del universo, saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional, y que son patrimonios vivos, es decir, que se continúan reproduciendo en nuestra sociedad. Y aquí ya empezamos a tocar un poco los campos, que vamos a eliminar campos de patrimonio cultural y material. Vamos a hablar un poco lo vamos a saltar esto de la economía cultural un poco, pero vamos a hablar primero de qué es el patrimonio. Nosotros entendemos el patrimonio, tanto el material como inmaterial, como un todo, ¿cierto? Y es lo que nosotros como sociedad hacemos, recreamos, como ya lo vimos en la definición anterior, todo lo que hacemos, recreamos, sea material o sea inmaterial. Es decir, sean actos festivos, por ejemplo las fiestas, sean los Diablitos de Siloé, o sean las edificaciones, los muebles y los inmuebles que tenemos como... Perdón, ¿qué es material y qué es inmaterial? Entonces, ¿qué es patrimonio material? El patrimonio material
material es todo lo que nosotros podemos tocar, ¿cierto? Los objetos, los archivos, por ejemplo, pero también son patrimonio material los edificios, ¿cierto? Es todo aquello que nosotros podamos tocar y que como sociedad creemos que debemos, que tiene un valor para nosotros que es suficiente para que sea objeto de conservación. Y lo inmaterial son cosas que no podemos, que no son tangibles, ¿cierto? Sino que recrean cierto tipo de relaciones sociales. Entonces, allí voy a poner un ejemplo. Bueno, sin embargo, consideramos que el patrimonio material e inmaterial van de la mano, no es algo indivisible. Vamos, por ejemplo, a verlo, y aquí un poco traemos estos ejemplos como referentes de cómo se ha analizado y cómo se ha categorizado el patrimonio cultural y material en Cali. Por ejemplo, la tradición de celebrar a los alfados con macetas de alfeñique o macetas, como algunos lo conocen, esto es una manifestación del patrimonio cultural y material calero, que ahora se encuentra, ahora ya es de la nación también. Y cuando se empezó a hacer el plan especial de salvaguardia de celebrar a los alfados con macetas de alfeñique, se pensó en un principio que el objeto a patrimonializar era la maceta del alfeñique, ¿cierto? Por la elaboración que tiene y todo, pero en últimas, las portadoras, las artesanas de la cepa, que son las portadoras de la manifestación, cayeron en cuenta de que no necesariamente era el dulce de alfeñique, sino la relación que se celebra a través de la maceta, ¿cierto? Y esa relación entre padrino, ahijado, madrina, ahijada, esa relación es que ese material se celebra a través de algo material que es la maceta del alfeñique. Pero lo que prima sobre la maceta es ese vínculo de solidaridad entre padrino, madrina, ahijado, ahijada. Entonces, aquí prima lo inmaterial que es la relación, pero se soporta en algo material. Lo mismo pasa con las músicas, ¿cierto? La música es sensorial, son sonidos que son inmateriales, pero lo hacemos a través de la materialidad de los instrumentos. Entonces, en el patrimonio material tenemos el mueble y el inmueble. El mueble son los objetos que se pueden mover, los monumentos, los archivos, los objetos que hay, por ejemplo, en los museos, en este caso un museo popular como el de Siloé o de la cotidianidad. Y los muebles son los edificios o los objetos que no se pueden mover. Lenguas, conocimientos, arte, música, expresión gráfica, danza, rituales, fiestas, y hay algunas categorías transversales, como por ejemplo el paisaje cultural. En Cali tenemos, en Colombia tenemos varios paisajes culturales, como el paisaje cultural cafetero, y se me olvida el otro. Bueno, el paisaje cultural cafetero, que también está compuesto por expresiones materiales e inmateriales. La salsa en este caso en Cali es qué? Entonces, la salsa, por ejemplo, la salsa hace parte del patrimonio cultural inmaterial, porque es una expresión cultural, se compone de diversas expresiones, prima lo inmaterial, pero está basado también, o se apoya, no está basado, se apoya en objetos materiales. La música necesita de los instrumentos. Los vestuarios. Los melómanos y coleccionistas pues necesitan de sus discos y su música, sobre todo de forma física. Los vestuarios, ¿cierto?, hacen parte de la lutería y el vestuarismo ligado al complejo musical artístico de la salsa caleña. Entonces, es inmaterial, la manifestación es de carácter inmaterial, aunque tiene recursos, obviamente, de objetos materiales. Bueno, esto de la política pública de patrimonio cultural inmaterial tiene unos procedimientos y unas instancias también. En un primer momento lo que se hace es la identificación de las manifestaciones para que entren a un inventario a nivel local o departamental, que son de
las instancias que existan. Y ya también hay listas representativas, que aquí ya para ingresar a una lista representativa, eso lo veremos más adelante, hay que elaborar un acuerdo social que nosotros denominamos planes especiales de salvaguardia, que son acuerdos entre las comunidades portadoras para gestionar ese recurso, para gestionar esas manifestaciones culturales. Hay listas representativas de carácter local, hay departamentales, hay nacionales y hay de la humanidad. Para mencionar algunas manifestaciones colombianas que son patrimonio de la humanidad, está el espacio cultural de San Basilio del Palenque, está el espacio antropológico de Carnaval de Barranquilla, está el Carnaval Blancos y Negros, y está, por ejemplo, un caso especial que es las procesiones de Semana Santa en Popayán. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver. ¿Los diablos de Río Sucio no están? No, sí, todavía no están. Vamos para allá. Bueno, estamos hablando de la humanidad. Río Sucio. No, El carnaval de Río Sucio estoy hablando yo. Sí, pero esos son, hasta el momento son de la nación. No han llegado a la instancia de la iglesia. Son de la nación. Bueno, entonces, en esta definición veíamos que el patrimonio cultural inmaterial en este caso está compuesto de prácticas, usos, representaciones, expresiones, conocimientos, técnicas y espacios culturales. Cada manifestación tiene su característica y lo que vamos a ver ahora, esto ya es un poquito más engorroso, son, de acuerdo a esta definición, vamos a ver unos campos, ¿cierto? Y ahí es donde vamos a empezar a identificar por dónde se puede ir ubicando o conceptualizando la manifestación de diablitos de Sinuelos. Un primer campo son lenguas, lenguajes y tradición oral. Aquí entran, por ejemplo, todas las lenguas indígenas, pero también entra la tradición oral. Por ejemplo, hablando del carnaval de Río Sucio, el carnaval de Río Sucio tiene un componente, el componente de los matachines, que es tradición oral muy fuerte, composición de letras, muy fuerte ligado a la literatura. Entonces, lenguas y tradición oral es el primer campo. También hay sistemas normativos y formas de organización social tradicionales. Para poner un ejemplo allí, hay una distribución muy fuerte para el guayú, que es el palabrero, ¿cierto? Y el palabrero es una persona especial dentro de la cosmovisión guayú que ayuda a dirimir conflictos entre personas, entre familias y entre clanes de los guayú, ¿cierto? Entonces tienen una autoridad y una jerarquía muy fuerte para poder lograr ese objetivo, y ellos también hacen parte de la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la nación. Entonces, aquí para poner un ejemplo de sistemas normativos y formas de organización social tradicionales. Un tercer campo es el conocimiento tradicional sobre la naturaleza y el universo. Aquí entran, por ejemplo, todas las manifestaciones relacionadas con el cultivo y con la pesca. Por ejemplo, aquí hay una manifestación en San Andrés, que son las formas tradicionales de pesca, ¿sí? Ellos tienen unas formas aquí de unas canoas y pesca a la orilla del mar, que se basan en estos conocimientos tradicionales sobre la naturaleza. Medicina tradicional, todos, digamos, alguna vez hemos estado relacionados con esto, lo utilizan mucho, por ejemplo, las comunidades indígenas y algunas comunidades campesinas. Aquí en Cali, por ejemplo, en el hormiguero, en Playa Renaciente, hay una comunidad que utiliza mucho la medicina tradicional. Está también la producción tradicional propia. Esto tiene que ver sobre todo con derechos de autor. No vamos a entrar mucho en este campo. Técnicas y tradiciones asociadas a la fabricación de objetos artesanales.
Aquí hay una manifestación del patrimonio cultural y material de Colombia que son el tejido de caña flecha de los Cibú, que entra mucho con las formas de organización tradicionales por la cosmovisión con los que ellos hacen el tejido de caña flecha, ¿cierto? Lo que nosotros normalmente conocemos como sombrero volteado está hecho, los originales están hechos a base de caña flecha, que es una rama que tiene un procedimiento para utilizar el sistema, y ellos a través de la elaboración de diferentes objetos plasman su cosmovisión del mundo en estos objetos, no solo el sombrero volteado, sino que hay muchos objetos que elaboran con esa técnica. Aquí les mencionaba también el de San Basilio de Palenque, que conjuga, por ejemplo, lenguas, lenguajes y tradiciones orales, porque ellos allá tienen su lengua propia, ¿sí? Juegos y deportes tradicionales. Aquí, si lo ve, hay una manifestación, ¿cuál es? De juegos tradicionales. O aquí muy cerca se hace un juego tradicional que hace parte del patrimonio la chaza. Exacto. Eso, la chaza es patrimonio cultural inmaterial, creo que de Nariño, ¿sí? Pero tiene expresión acá en Cali por las migraciones que ha tenido, sobre todo este lado de la ciudad. Y el PCI asociado a los eventos de la vida cotidiana. Esto, por ejemplo, aquí entra mucho la cuestión de la salsa, ¿cierto? La salsa está en varios, está en artes, están en actos masivos y lúdicos, pero también hace parte de eventos de la vida cotidiana. Bueno, como les mencionaba ahora, las manifestaciones se pueden encontrar en varios de estos puntos, ¿cierto? Porque las manifestaciones muchas veces están compuestas de varias cosas, ¿sí? No solo, por ejemplo, el complejo musical dancístico de la salsa caleña no es solo el baile, es también el coleccionismo, ¿sí? Es también la música, los intérpretes de música, son también los luthieres y las personas que elaboran los vestuarios. Entonces se encuentran en varios campos. Lo que sí es requisito para las manifestaciones que quieran entrar dentro de este proceso de patrimonialización es que tienen que cumplir todos estos criterios, que ya los vamos a ver, ustedes los tienen aquí. El primero es que tenga correspondencia con alguno, al menos uno de estos campos. Puede estar en varios, pero al menos uno. Que tenga una significación, es decir, que no sea que una sola persona lo celebra, ¿cierto? O que no es relevante para la cultura de una ciudad, o para una población, o para un barrio. Tiene que tener una significación social. Que tenga una naturaleza e identidad colectiva. Ahí también va la cuestión de por qué los festivales no son patrimonio. Muchas veces los festivales son organizados por privados con un fin de lucro puntual y no tienen, por ejemplo, una naturaleza colectiva que los desarrolle, sino que son más corporativos. Y por eso tiene que tener una significación, porque tiene que tener una identidad colectiva. Cuando hablamos de patrimonio cultural, es algo que nos identifica a nosotros como vecinos del barrio Siloé, como ciudadanos de Cali, como algo que nos identifique y que tengamos en común. Tiene que estar vigente, es decir, la manifestación no puede haberse interrumpido en el tiempo. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso de los carnavales o las fiestas de Cubenza, que dejaron de hacerse por un largo tiempo y que ahora se están retomando, pero no tienen la misma naturaleza en su origen. Tiene que ser equitativo, es decir, no puede ser excluyente, a nadie se puede excluir de que realice esa manifestación, es decir, no puede ser que solo pueda ser una manifestación para hombres o para mujeres, sino que tiene que ser equitativo. Tiene que ser responsable, esto sobre todo entra mucho en relación con el medio ambiente. Y aquí falta un punto, y es el maltrato animal. Allí, por ejemplo, la cuestión de las peleas de gallos es muy, digamos, es un debate muy fuerte, pero no son
no son, aquí está el componente de violencia y de maltrato animal, y no pueden articularse a la política pública de patrimonio cultural y material. Hay, por ejemplo, un caso muy interesante, y es que hubo mucha discusión al reconocer como patrimonio cultural y material la esgrima de machete y bordón que se celebra acá en el Cauca, porque pensaban que era algo violento, y no es algo violento, es algo que pues, tuvo su origen en la violencia, como por ejemplo en el combate, sobre todo, pero que ahora es una expresión cultural donde nadie se agrede. Como la capoeira en Brasil. Como la capoeira en Brasil. Bueno, algunos casos de... aquí algunas claridades sobre el patrimonio cultural inmaterial en relación al material, que tienen políticas públicas distintas, aunque acuérdense que el patrimonio es uno solo. El patrimonio cultural y material no se declara, se declara el patrimonio material, lo que son objetos, porque comprendemos que todo en la sociedad tiende a cambiar, ¿cierto? Mientras que lo material queremos es conservarlo tal y como está, ¿sí? Lo que nosotros queremos dentro de lo social es que se conserve la tradición, aunque no estamos exentos de que tenga sus desarrollos propios, como lo tiene toda sociedad. Entonces no se declara, sino que se reconoce, ¿sí? Y cuando estamos hablando, no es patrimonio cultural y material de un festival, un encuentro, un establecimiento. Por ejemplo, aquí hablando de encuentros, en relación al complejo musical y dancístico de la salsa caleña. Uno de los eventos más importantes de ese complejo es el encuentro de melómanos y coleccionistas. Pero el encuentro no puede ser como tal patrimonio, sino que es una acción de salvaguardia. Cuando mencionamos que es una acción de salvaguardia, son todo tipo de acciones que se hacen en pro del desarrollo y la reproducción de esa manifestación. Y se pueden plantear los ejemplos de aquí mismo en el barrio. Sí, porque en el barrio ya hay acciones de salvaguardia, que son, por ejemplo, la estrategia del monumento, que dentro está la estrategia de los diablitos, es una acción de salvaguardia. También la escuela de chirimías y diablitos naturales, tanto la física en el museo como la virtual en el canal, y la otra que es la de carnaval de diablitos. Exacto. Entonces aquí ustedes ya tienen acciones de salvaguardia. ¿Lo de salsa también? ¿Lo de salsa también? Digamos, en salsa podría ser, por ejemplo, salsa al mirador, ¿cierto? Salsa al mirador es una acción de salvaguardia de ese complejo musical, la salsa cantera. Gratis, 10 años, claro. 10 años gratis. ¿Ah, sí? ¿Y cuándo va a cobrar? Entonces, claro, esas son acciones de salvaguardia que nos permiten que las manifestaciones culturales se preserven y sigan teniendo ese carácter de identidad, ¿no? Bueno, otras manifestaciones del patrimonio cultural en Cali, ya lo hemos visto, saberes y prácticas asociados al carnaval de Carrillo. Y aquí faltaron otras que son, por ejemplo, adoraciones al niño Dios con jugas en Cascajal y balsadas a la Virgen de la Asunción, adoraciones a la Virgen de la Asunción con balsadas sobre el río Cauca en el Hormiguero. Bueno, esta es la primera parte que es sobre todo técnica, ¿sí? Ahora esto va a adquirir otro ambiente. Los diablitos de Siloé, hicimos una cartografía, ya hay un material recogido, que esos son unos primeros insumos para dar cuenta de la manifestación. Estamos en el segundo taller para buscar la declaración de patrimonio inmaterial Los Diablos de Siloé. Que es este primer pasito acá de realizar un inventario, pero también es necesario que planteemos en qué estado se encuentra la manifestación, ¿cierto? Por ejemplo, hablan que hay una escuela de chirimías, ¿sí? Pero también hablan que hay un problema, eso yo lo estuve pensando esta semana para hoy,
hay un problema que no podemos negar, que es un problema de drogas, ¿cierto?, dentro de los pelados. Y yo pensaba, por ejemplo, un poco en la salsa, ¿cierto? La salsa fue reconocida apenas este año como Patrimonio Inmaterial de la Nación y, digamos, desde hace 9 años se venía realizando el Plan Especial de Salvaguardia. Yo solo estuve en los últimos 2 años, que fue un poco analizar todo el impacto que había tenido la pandemia en la salsa, y muchos de los actores de la salsa en Cali llegaban a una conclusión, y es que la salsa nos salva. Es decir, la salsa, que ha estado en lo que decían ahora en barrios calientes, pues ha ayudado un poco a intermediar en las disputas, a sacar gente de sectores muy calientes o de problemáticas muy fuertes, y que se han aferrado a la salsa y han podido, digamos, hacer de sus vidas algo diferente. ¿Cómo que mencionaste César Milán ahora que has escuchado? Yo he leído. ¿Vale? Sí. Leí una vez una de Hoy Valentín. Bueno, era para. Parece que unos 4 años por ahí. No. Eso fue, si no fue el año pasado, fue eso. Sí, lo sé. Bueno. Demasiado por todos los días juega salsa el año pasado. Bueno, yo soy de Santa Librada, eso de los 90, la mayoría eran rockeros, metaleros. ¿En qué estado se encuentra la manifestación? Porque eso nos permite encaminar como rutas para ver cómo conservamos o cómo preservamos mejor la manifestación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, las chirimías, ¿cierto?, que es un componente artístico bastante fuerte de la manifestación. ¿Cómo desarrollamos? Son preguntas, eso ya lo dirán ustedes que son quienes son parte de la manifestación. Talleres de elaboración de máscaras y de disfraces, ¿cierto? Aquí hay un aspecto muy importante antes de darle las palabras, que yo quería utilizar este ejemplo. Cuando se hizo el reconocimiento de la procesión de Popayán, que hace parte del Patrimonio de la Humanidad, los portadores de la manifestación quisieron salvaguardar únicamente el recorrido, ¿cierto? Únicamente el recorrido. Pero no tuvieron en cuenta todo lo que pasa alrededor en términos comunitarios, en términos populares, que se da para realizar ese recorrido, ¿cierto? Que es, por ejemplo, lo que sí pasa con los carnavales, que el carnaval no es únicamente el recorrido, sino todas las relaciones sociales, los vínculos comunitarios que hay para desarrollar esas carrozas, para desarrollar las comparsas, para desarrollar las cuadrillas de matachines, por ejemplo, para el caso de Río Sucio. Entonces, tenemos que analizar también todos esos aspectos en relación a los diablitos de Siloé. ¿Cuáles son los vínculos que hay ahí? ¿En qué estado se encuentran esos vínculos? ¿Cierto? Y no sé, entonces ya les doy la palabra a ustedes para que empecemos este diálogo. No sé cómo la ven, si tienen preguntas. ¿En qué estado qué? ¿En qué estado se encuentra la manifestación? ¿Sí? Si hay que hacer acciones urgentes de salvaguardia, Vamos a estar mirando yo un tema si se requiere mejorar, por ejemplo, elementos de esa ya es la pregunta. Ahora, si tienen relaciones, preguntas en relación a esto, también es. Yo tengo por ahí igual, Sí. en la época que nosotros salíamos con los diablos, como los 90, yo creo que aquí en la Comuna 20 era donde más grupos de diablos salían, a nivel de Cali, ¿no? Pues aquí había un poco de grupos, en esa época como hasta el 2000, ¿no? De pronto, del 2000 hacia acá, de pronto esos grupos han ido disminuyendo
No sé de pronto porque ese era el motivo, la razón, o de pronto porque los que salían en esa época pues ya son personas ya así como uno de edad, o de pronto durante esa trayectoria que se trató de dar legado a las nuevas generaciones no hubo como cierta articulación o de pronto que tiene más antigüedad que uno de pronto tiene como otra explicación. La explicación que hay es que los instrumentos como el redoblante del bombo subieron demasiado. ¿Subieron? Demasiado, un bombo, no, tres veces, y los repuestos, por decir, la nube sabe que en mi casa salían 15 bandas de diablo, eran 15 bandas y se alquilaban desde el 31 de octubre hasta el 31 de diciembre. Resulta que un parche costaba entonces 15.000. Ahora un parche cuesta 120.000 pesos. Y entonces uno, por decirlo, alquilaba las bandas de diablo a 10.000 pesos cada banda, que replica el redoblante, el bombo, los disfraces, más paquetas, más mazo. Y los pelados son descuidados, los pelados llegaban por la tarde y uno va a revisar, no, que boté una máscara, la elaboración de una máscara implica a ustedes 2 días de trabajo si la hacen la mano. Ahora, si la vas a comprar de las máscaras plásticas por barata, una máscara cuesta 30.000 pesos, por barata. Hoy. Estamos hablando de hoy. Entonces, ¿qué pasa? Que el pelado botó la máscara y usted alquila nosotros le decíamos la murga. Alquila la banda de diablo, la murga en 10.000 pesos. Botaron una máscara de 30.000. Al otro día, esa misma banda, ¿qué pasa? Uno que boté una baqueta. La baqueta cuesta 20.000 pesos. Al otro día que se reventó un parche. Al otro día que dañó un tornillo. El mero tornillo para un redoblante está costando 45.000 pesos. Entonces, por donde usted lo mirara, ya no era rentable para uno, porque es que uno no vive del aire. Eso, mucha gente dice, es que vos tenés un negocio, sí, pero es que hay que invertir en trajes. Muchas veces los pelados, ¿qué pasó con la capa? Mire hasta donde una capa, hacerla no es fácil. En 2 metros de tela, la tela roja brillante, el metro está más o menos en 20.000 pesos, se van 2-3 metros. Entonces se volvió eso que no era rentable, que eran más las pérdidas, que yo dije, no más, este año y no van más. Los pelados siguen yendo a mi casa cada año. Vea que yo soy responsable, que yo no, muchachos, yo ya esto no me lo sé, porque para perder tiempo sobra. Otro cuento que llegaban, nos robaron. Nos robaron los tambores, nos robaron todo. ¿Dónde los robaron? No, que por allá por Petecuy. Camine, vamos, llegaba uno por allá, no que por aquí no lo hemos robado. Se da uno cuenta que ellos iban y vendían los tambores. Ahí está. Irresponsabilidad de los mismos pelados. Los altos costos que tienen ya los instrumentos, los repuestos y todo, hizo que eso no fuera, llamémoslo, ¿cómo lo podemos llamar? Rentable, porque si los diablos van a salir de mi casa, yo no puedo prestar mi apartamento lavada de trajes todos los días porque vienen oliendo a diablos, el faque se gasta, y eso viene, mejor dicho, eso era una cosa impresionante, más lo que se gasta en los repuestos no se convirtió en vez de un beneficio para mí, se convirtió en un gasto. De hecho, hay unos pelados que están detrás de que les alquile, don John, ustedes los conocen desde pequeñitos, ya tienen hasta poder. Les dije, déjenme pensarlo si dejaron una banda para este fin de semana. ¿Por qué? Por los altos costos del parche, anteriormente los parches Remo, digo que estamos hablando de parches que no venden aceite, el parche Remo, que eran más duraderos, se compraban 30.000, ya no lo consiguen por ningún lado. Ahorita viene Century y el de Jimbao, que eso no dura tres salidas, ese parche no dura 3 salidas, es un parche re malo y es caro y no dura 3 salidas. Los pelados como yo le dan tan duro, si le dieran como le tiene que tocar duraría, pero en 3 salidas no dura. De hecho, el compañero prestó un redoblante para acá, para uno yo vamos a decirlo, le dije al niño, no lo toque así, ¡pam! En 2 tocadas lo reventó. Eso es también algo que ya ha mermado mucho. Uno de los factores es eso, el alto costo, es que un redoblante cuesta 350.000 pesos.
pero en un fondo. Y en entonces costaba 80. Y se podían conseguir, ahorita ya cuesta un 350 y un redoblante 280, y eso valía 30.000 pesos. O sea, se triplicó y se triplicó el precio de los insumos para eso. Yo diría, por ejemplo, en Siloé San Francisco había una colonia que tenía instrumentos y se los alquilaba a los pelados del grupo. Cuando los muchachos fueron creciendo y cada uno iba por su camino y chao. O sea, ellos no sabían sino en el momento de los meses de ir a pedir, o sea, de ir a trabajar, porque eso es un trabajo. Finalmente hay un museo popular, se quiere hablar de los procesos de Siloé como tal, pero para algunos jóvenes es la oportunidad de ir a buscarse para zapatillas, para las cosas que necesitaban. Entonces, claro, al vender los instrumentos y al ir creciendo algunos muchachos, por ejemplo, esa murga que existía allá, era fuerte, era alrededor de 12 o 14 que salía casi todos los días de octubre, ya iban desapareciendo. Yo diría también que, por ejemplo, no eso es tan natural. A no todos los muchachos les gusta ponerse el disfraz, algunos todavía siguen pena, porque colocarse una máscara, otros iban simplemente como a escuchar, a pegarse al parche a ver qué utilidad. Pues ha faltado, yo diría, que en sus momentos como el fútbol, escuelas que hayan una formación de fútbol para que todo el que quiera jugar fútbol tenga la posibilidad de temprana edad comenzar a formarse y ahí en adelante vamos a salir con muchos talentos. En el caso de esa zona, después de una murga, pero esa murga que llegó, que se acercó más abajo, San Francisco, es una murga ya de personas adultas, directamente del cabo que viene a niños, y empieza a hacer la murga que ahora en los últimos años ha comenzado a salir, a hacer su recorrido, a trabajar, porque para ellos representa en esa época un trabajo, ya salen con sombrero, no todos salen con máscara, no son más adultas, y ya se convirtió pues no es solamente el tema de los diablitos, sino que es una murga que todavía nos encontramos, a pesar de la pandemia, por el tema del COVID. Ellos en algún momento de los cursos se han ubicado y han ido nuevamente realizando eso. Entonces, ha faltado, es eso, o sea, si a mí me gusta el fútbol, yo estoy en el fútbol, si me gusta el tema de los delitos, yo voy a buscar un tambor o buscar un tarro para hacerlo. El ejercicio que hace tambores de Siloé, por ejemplo, con los pelados, uno diría, bueno, ¿por qué no le apuntan a eso? Y nosotros hemos hecho ya un proceso, el que más impulsa eso ha sido David, que ha logrado ubicar en diferentes sitios pelados o jóvenes que todavía les gusta salir, la mascarita y participar. Es más, si no hay plata, muchos de ellos no salen. Eso no es como en otros puntos donde la gente sale, no, va a hacer esta actividad porque es nuestra, no va a dar la recogida, porque se me fue la platita. 20 lucas le tocaba a uno. ¿Cuánto? 20 lucas. Estaba uno en un día. Salían a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana ya no saliendo. ¿Sabes qué toca? ¿Y llegaban a qué hora? Uy, como a las 8 de la noche, parce. Y no tenían que dar el dueño de su dueño. ¿Ah? Al dueño de su dueño. Le terminaba los disfraces. Y el disco no hay instrumento, no hay una escuela. Hablamos de que empezamos a 5, luego vinieron a 6, el último que tenía era 10. No es que no se tirara para allá, no para eso lo tiraron para Se acá. recogía, correcto, valía. No, no. Se compraba todo y a veces ya que estaba pegando esa plata. Bien. Se está hablando de los diablitos en diferentes sectores del barrio como trabajo, como algo de la época, pero también hay que reconocer el carnaval de los diablitos de cada año que sale de la biblioteca La Estrella, que esto sí se ha mantenido, los niños los disfrazan y se hace el recorrido, entonces por ahí en los lugares del barrio llegan hasta acá. Esos niños a él se les ha estado trayendo de elaboración de la masa. Entonces, soy testiga de que eso sí se ha mantenido. Eso cada año se sale en su desfile para mantener la tradición de los diablitos de Amancio. Lo otro sí, en algunos otros lugares, pues ya muy poco se escucha y salen de Yo le aseguro que por ejemplo, están grupos de diablos. En esa época cada grupo de diablos está conformado entre 10 y 12 personas más o menos. Entonces, ahí se puede quedar. Sí, yo creo que pues el tema complicado, como ya se han referido varios factores, tiene que ver con la vigencia, ¿no? Cómo se mantiene, se mantiene la tradición. Y creo que el gran lío también está en cómo se transmite esa tradición. Antes, cómo se transmitía, era un asunto muy natural, donde por ejemplo los niños y las niñas aprendían el tema
era a través de escuchar a sus familiares que hacían ese ejercicio, porque no existía en realidad ni escuelas de diablitos, ni siquiera los procesos que tienen que ver con el carnaval que eso no existía, digamos, en eso era un asunto muy natural, donde uno aprendía el tema de los diablitos, era a través de ver a los familiares de uno tocando. ¿Ya? Entonces uno después también salía a hacer eso, porque había una transmisión natural, entonces como muchas de las cosas que son hoy en día patrimonio se han mantenido en el tiempo. Cuando hablabas de la música de marimba, el ejercicio de tradicionalmente es de esa manera porque no existían tampoco escuelas para mantener eso. Entonces, creo que el tema delicado está es en cómo se transmite, porque todos esos factores de los que ya se habló y algunos otros que están allí, ¿ya? Como por ejemplo el hecho de que esto sea una tradición nacida y más arraigada en el siglo en la Comuna 20 y no tanto en las otras partes de la ciudad, en las otras comunas, aunque de las otras comunas salían, pero fue por la influencia que tenía acá. Pero una vez acá empieza a disminuir, que es digamos como el lugar fuerte del asunto, pues en las otras partes de la ciudad también inmediatamente cae, y eso también permite que desde la ciudad ya no se note tanto. Uno antes veía que la gente estaba pendiente, ahí pasan los diablitos, el cuento, y estaba ahí con los niños para dar la moneda. Hoy en día no es tan así. Entonces, deja de ser rentable también para el que lo asume como un trabajo, no como una tradición, ya no es una cultural, sino que ya no hay mucha plata porque la gente ya no le pone ese mismo sentido, esa misma apropiación desde la ciudad. Entonces no hay, digamos, un apoyo allí en ese sentido. Entonces, creo que lo que se debe hacer es trabajar precisamente en ese canal de transmisión de las tradiciones, que no puede ser solamente en la época desde octubre, sino que tiene que ser un trabajo más general que fortalezca eso. Las acciones, normalmente las acciones que salvaguardan que se tienen desde la comuna están enmarcadas en ese legal y no y todo el año, excepto pues por el tema, digamos, que hay en el museo, pues el carnaval, todas esas cosas, y una hacen solamente hacia finales del año, y durante la otra parte del año pues está un poco más desierto. Y la gente, pues, que tiene también su ejercicio laboral, pues muchas veces se engancha en otros procesos laborales y demás, y ya no necesita, digamos, de alguna manera asumir el tema de la tradición, digamos, de los ritmos. Carmano, digamos, eso ya no es una opción laboral tan fuerte hoy en día. Bueno, pero dale. ¿Hasta dónde nosotros decimos qué manifestación y qué se ha perdido? ¿Cierto? Porque el origen, y nos remontamos al origen hasta donde leí y lo he escuchado, es la chirimía, ¿cierto? La chirimía, incluso con flautas y todo. Entonces, ¿hasta qué punto queremos recuperar eso, ¿cierto? O sea, lo que pasa es que, pues, de acuerdo a la patronidad que nos hemos pegado con David, eso es como un mito, que antes eran mejores, que los de ahora son peores. Porque, por ejemplo, Lomerito es un diablito importante, sino aunque fue solamente 2 años, pero es que su espíritu es ya sacamos años. Entonces, por ejemplo, él nos decía eso, digo que es que antes era diferente y ahora. Muy buena la discusión, muy buena. Pero déjenme terminar. Está hablando de 2 versiones de 2 personas. Pero no me dejamos nada. Estoy hablando de entrevistas de más de 12 portadores en el territorio. Es una muestra muy pequeña, pero es una muestra que creo yo que da cuenta de un sentir. Yo no estoy diciendo que yo tenga una razón, que yo tenga una verdad. Yo lo que les estoy compartiendo es que después de hacer esos recorridos que están grabados, que los pueden ver, ahí hay unos factores vitales que superan la formación musical, en lo que nosotros alcanzamos a ver aquí, pero es solamente una puesta. Bueno, nosotros salíamos, el tambor lo tocaba el Soloco tenía 20 años, el redobante lo tocaba el Indiojano de los Villanueva, él tenía 21 años. Y cuando salía el grupo de nosotros, que éramos 12, la gente le gustaba escuchar la música y ver el baile de los diablos. O sea, no era que pasaba por aquí, no ustedes que salían bailando, a la gente le gustaba mucho. Y el ya, pues hace la
Bueno, pero venga, un momentico, el contexto, muy buena esta discusión porque de todas maneras es un contexto chévere y esto nos ayuda precisamente a mirar las debilidades de lo que es esta apuesta de los diálogos de Siloé, y eso no se lo inventó usted en el 90, ¿sí me entiende? Eso es desde 1916, y aquí vienen unos procesos que van cambiando de acuerdo al contexto. Es que yo siempre pongo este ejemplo. La abuela ve a la niña ahorita de 12, 13 años embarazada y dice una fufurufa, una brincona, abrió las patas. Señora, ¿y usted a los cuántos años tuvo sus 20 hijos? ¿Cuándo comenzó a tener relaciones sexuales? A los 12, y entonces... Pongo ese ejemplo para contar un poco que esa idea de romantizar y decir que esto tiene que ser así, ¿sí me entiende? Cuando no es así. Don Polo, cuando vamos por el carnaval, es el primero que criticaba. No, cuando nosotros salíamos era bien tocado. Sí, don Polo, pero son contextos diferentes. La máscara se hacía, como dice, espérate un momentico. No quiere decir. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos entonces? La manifestación, pues, lo que plantear. Por eso, para eso es el ejercicio. Para eso es el ejercicio. No, yo no estoy legitimando que la cosa está bien. Tenemos una crisis. Muere doña Miriam y el año pasado ya teníamos crisis, salían 6 grupos, ella muriéndose. Hoy, gracias a su empresa, a su Fundación Sidó, que compró los tambores y los disfraces de doña Miriam, pues tenemos 4 grupos andando en el territorio. De esos 4, 3 salen constantemente y otros maman gallo, ¿sí me entiende? Y encontramos una cosa importante. Antes tenían que pagarle a doña Miriam 14.000 pesos, ¿cierto? Por cada día. Hoy no pagan nada. Y afortunadamente 3 de los grupos están manteniendo bien los instrumentos, ¿cierto? El otro lo daña, es lo que dice. Y yo no tengo plata para estar reparando eso, entonces se quedan ahí hasta que no lo reparen ellos. Pero es parte de lo que ha hecho, por ejemplo, la Fundación Sidó con la compra de esos instrumentos y esos disfraces que los muchachos están saliendo allí. Y se muere doña Miriam y uno de los niños de metralleta dice: pues ojalá hubiera muerto antes para no pagar. Imagine lo que lleva una... Pero a los muchachos que señala a ser responsables y a pagar, porque todo gratis es... Bueno, eso es otra discusión. Bueno, es que una de las cosas que Pero si te pagaban y lo acabaste porque te pagaban y entonces... creo que lo más también hay que ver esto en diferentes niveles que tiene. Por ejemplo, el tema de la tradición oral es importante para mantener dichas tradiciones. Y nosotros tenemos que entender que por las generaciones ahora agotadas con la información en términos de la tecnología, está habiendo una desmitificación de todo este tipo de cosas. O sea, cuando nosotros éramos pequeños, uno le tenía miedo al diablo. O sea, para uno la figura del diablo era una figura normativa, ¿ya? O de las apariciones como el tema de la muerte, el fantasma, el de acá, era un tema muy identificado. O sea, uno se acostaba a dormir, no le da miedo la noche, levantarse a la madrugada porque lo puede asustar tal cosa. Eso no pasa con estas generaciones, ¿ya? Entonces, la visión que tienen de eso es más de el simple disfraz, mientras que lo que nosotros vimos era una personificación de alguna manera de esos personajes que hacen parte de los diablitos. O sea, en realidad daba miedo mucho, el otro era curiosidad, ¿cierto? Uno los perseguía, negociaban, o sea, había ese tipo de cosas que hoy en día no hay. Vaya un diablito de eso, ahora mete un muchachito de esto a ver en medio de medio. O sea, hay toda una desmitificación allí. Todo va cambiando. Muchos de los pelados incluso que salen ni siquiera conocen esa historia del personaje que están de alguna manera asumiendo. Entonces es simplemente el disfraz y ya, pero no el personaje como tal, porque la tradición oral decayó muchísimo, ¿ya? Y lo digo yo en términos de que trabajo con el tema de la tradición oral, disminuyó muchísimo, donde la persona, por ejemplo el mayor de la casa, pasó a ser un mueble viejo de la casa y el estorboso de la casa y no la persona sabia en la que todo el mundo se reunía a escuchar. El televisor, por ejemplo, en su momento ocupó el tema de la socialización, es decir, de la enseñanza hacia los niños, ¿ya? Y luego ahorita todas las otras tecnologías han ocupado ese puesto porque se lo cedimos, ¿ya?
porque dejamos de pensar que a los niños les gustan los cuentos, entonces no les contamos cuentos, dejamos de hacer juegos tradicionales, los muchachos no juegan eso, quieren estar pegados de celular, pero no hacemos el ejercicio. ¿Ya? Y entonces, este tipo de manifestaciones se nutre precisamente de eso, de la tradición oral. Entonces, cuando tú cuentas el cuento de Uchiraku, cuando tú les cuentas el diablo, el Panchito, las apariciones que habían en el campo cuando mucha de la gente que es migrante, ¿cierto?, vivió ese tipo de situaciones en el espacio. La ayudó de mamá no me contaba, como ella era precisamente el pacífico, nos contaba sobre la tunda, ¿ya? Como una forma de que nosotros no nos saliéramos de la casa, ¿ya? Y no le abriéramos la puerta a desconocidos. Todo ese tipo de cosas se fue perdiendo. Entonces yo no tengo digamos, madre, usted habla de entonces, hay que volver también a fortalecer otro tipo de cosas que le den ese sentido del que ustedes hablan, y es que ese sentido es porque ha cambiado, las generaciones han cambiado en esas formas de asumir el mundo, ha desmitificado mucho, ¿ya? A diferencia de lo que nosotros vivimos. Entonces hay que volver también a fortalecer tradiciones como la parte oral, como la oralidad y el contar, para que el que asume, digamos, ese disfraz no solamente lo asuma como el disfraz y ya, sino que dice, es una personificación, y una personificación tiene una historia que se mueve de esta manera y por qué baila de esta forma. ¿Ya? Muchos no saben eso, que no le podemos pedir que baile como se bailaba antes, cuando ni siquiera saben por qué se bailaba de esa manera, ni que se bailaba de esa manera. Pues, vuelvo y digo, el gran clip está en la transmisión de eso. ¿Por qué el fútbol todavía sigue siendo una vaina importante? Porque claro, ustedes bombardean de fútbol por todos lados. Entonces, usted todo el tiempo está basado en ese ejercicio, lo que está viendo, lo que está allí, la pasión que se transmite, lo que se dicha, y la hinchada y todo el cuento. Porque existen, digamos, unos canales que mantienen fuerte todavía eso. Creo que se debe ver también en las otras partes. Y otra cosa que nos ayuda es, por ejemplo, ahorita ya comienzan a salir 3, 4 grupos de los indígenas caucanos, unos que viven aquí, otros que vienen del Cauca, y eso fortalece también. No es tan fácil porque ellos sí son meramente comerciales, por una razón, porque ellos han desplazado precisamente a los diablos tradicionales, a los niños, los han desplazado, ellos caminan una cuadra y le llenan los coladores de plata, mientras los niños tienen que hacer un esfuerzo grande para poder conseguir, aunque sea para tomarse la gaseosa y el pan, porque la misma gente en la comunidad cree que estos pelados son viciosos, toca muy feo ese tambor y todo lo que estamos hablando aquí, que es una debilidad por un lado, pero también es una fortaleza, porque los niños son los que han mantenido y siguen manteniendo la tradición, ¿cierto? Entonces también vemos esa fortaleza allí. Así no sea muy bien bailado, coreográficamente montado, pero esos campesinos, algunos indígenas, nos mantienen esa tradición y obviamente nosotros siempre les hacemos videíto, posiblemente podemos hablar de ahorita, llegan a fin de noviembre, primer día de diciembre más o menos van llegando y salen y ellos mantienen esa tradición y mantienen el romanticismo de muchos de lo que estamos hablando nosotros, bien tocado, bien bailado, ¿sí me entiende? Agradable entre comillas, pero eso no significa... Más que una amenaza, porque bueno, si hay una amenaza en términos de desplazamiento, es que puede haber también una transmisión de saberes ahí, una compartir de saberes. Lo que pasa es que cuando ustedes ven esas actividades, con el colabora aquí, vas que soluciona aquí, es muy feo. Yo por lo menos lo hice, una persona con más que soluciona no ya colabora aquí, vas que soluciona así. No, eso es muy feo. O sea, eso de verdad les digo a ustedes. Una cosa, la vida acaba de decir algo bien claro. Listo, los niños no han tenido esta tradición, y es verdad. Listo, los niños están mal enfocados hoy, también es verdad. ¿Por qué no crear a través del SIDO, a través de la Sinfónica, a través de todas las que enseñan música en esta comuna, a los niños a que toquemos estos instrumentos y enseñarles a los niños el verdadero sentido de los diablitos? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y mantenerla. Ese es otro rollo. Algunas organizaciones, ¿cierto? Sí. Porque para allá también hay que apuntar y es, bueno, ¿cómo podemos mirar qué organizaciones pueden ser aliadas para hacerle un poco frente a estas otras actividades, ¿no? Por eso proponía ahora, por ejemplo, un encuentro de ricos, ¿sí? Es lo que yo sugeriría es que ya hay,
Hay un elemento, uno que tiene que ver con el elemento económico, otro que tiene que ver con el elemento artístico, otro elemento que tiene artístico, pues, desde el desarrollo del artista, que tiene que ver con el tema de la relación oral. Entonces yo creo que ahí ese diálogo entre los tres, o entre las cuatro dimensiones, para que la FA pueda meramente tener. O sea, por ejemplo, voy a decir sinceramente, Cómo manejarse. Entonces, sino que pues no hemos tenido tiempo suficiente, pero nosotros ya estamos como haciendo el recorrido histórico étnico. Ahí necesitaríamos, bueno, no sé, a mí que me sale la academia, entonces yo buscaría una persona especializada en ritmo afro, ¿sí? En algo así para que pueda ayudarnos a desenfocar el no, pero tengo Moisés, especialista en ritmos afro, el man es uno de los mejores marineros de Cali, el man es un puta en eso, y él fue el que me hizo la reflexión de los ritmos de los tambores. Pero podemos invitar a muchos más, porque vos vas donde un médico y un médico te puede desahuciar fácil. Entonces, hablámoslo y además, no solamente un experto, a los mismos jóvenes vengan y que nos enseñen, porque es que tenemos, pues en mi opinión, a mí lo que me ha enseñado es justamente es aceptarme a ver a quien está bien. Y esa persona que está aquí resulta que sabe mucho más que gente que yo le he tenido que pagar para que me enseñe. Entonces, eso desde los ritmos culturales para mí es fascinante. Bueno, y dentro de la manifestación, solamente lo musical. Bueno, yo creo que ha sido muy fructífera la discusión. Aquí yo creo que hay un material bastante interesante. Yo no sé si podemos hacer un encuentro de diablitos. No sé cómo podríamos hacer eso. O sea, a principios de diciembre podemos plantear el encuentro de diablitos. Se los pregunto para que lo reflexionen esta semana. ¿Y qué seguiría? Después de esto, ¿qué sigue? Porque aquí hemos identificado un mundo de cosas serias. Sí, claro. Pues esta hay que escribir. Yo voy a escribir una parte. Si ustedes por eso pueden también escribir algo para cumplir ese texto. En últimas, porque eso leí ustedes, ¿no? Algunos de las necesidades portadores. Ahora, pues yo tengo que hacer un informe de eso. Una caracterización. Y por eso pues estoy proponiendo si podemos hacer un encuentro de diálogos o no sé, podemos pensar hacer algo. Bueno, lo que nos toca decirles a los que estamos aquí, que si tienen platica para comprar un tambor redoblante, entonces lo donen para nosotros, que esto no muera, y de paso los pelados, a ver si la cosa no es teoría y no práctica. Eso, la edad, hay que la edad es como de vida. Y las edades. No, pues es que yo creo que esto no tiene edades. O sea, que lo hacen los mayoritariamente. Pero yo creería que antes si podemos invitar a unos mayores a que una murga para ella sería volver a armar la suya. Oye, pues me parece que puede ser una propuesta bacana. No, esos manes no tenían ritmo, tenían más ritmo, quién sabe qué cosa. ¿No conoces a eso, loco? Sí, te conoces a eso, loco, no conoces. Si yo no conozco a eso, loco, no me conocen a mí, pues. Ah, bueno, ese man para ese tambor. Sería No,